Buenas tardes compañeros, soy Estefanía Vargas, vivo en Medellín y actualmente estudio en la Corporación Universitaria Iberoamericana con la licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy les voy a hablar sobre los triángulos, pero antes de esto quiero hablarles de cuál es el origen de ellos. La palabra geometría está formada por las raíces griegas geo, que significan tierra, y metrón, medida. Por tanto, su significado es medida de la tierra. Los conceptos geométricos que el hombre ideó para explicar la naturaleza nacieron de manera práctica y tienen origen en las orillas del río Nilo en el antiguo Egipcio. Para los egipcios, las principales aplicaciones de la geometría fueron en las limitaciones de los terrenos y en la construcción de diques paralelos para encauzar sus aguas, ya que muy periódicamente habían inundaciones. Para medir la tierra, los egipcios aprendieron a calcular el área del rectángulo y de los triángulos. Para ello, utilizaban un sistema de cuerdas. Mientras que los babilónicos también conocían el área de las figuras simples, pero se especializaban más en la del círculo. Posteriormente en Grecia, matemáticos como Euclides y Pitágoras siguieron el estudio y análisis de estas figuras que han llegado hasta nuestros días con sus diversas características y propiedades. Ahora bien, compañeros, se dice pues que las características de los triángulos se basan en que los triángulos deben de tener tres lados que se cortan entre sí, dando un origen a tres vértices en sus puntos de encuentro, cortándose 2 a 2. También los puntos de interacción son los vértices y sus lados son los segmentos. Hablemos un poco sobre la nomenclatura. Como podemos observar en la imagen, los vértices de los triángulos son nombrados con una letra mayúscula a la derecha, en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que los lados se nombran con las letras minúsculas del vértice opuesto. La clasificación de los triángulos. Estos se clasifican según sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno. ¿Qué es el triángulo equilátero? El triángulo equilátero es aquel que tiene sus lados iguales o con las mismas medidas. El triángulo isósceles son los que tienen dos de sus lados iguales y uno desigual. Y el triángulo escaleno es el triángulo que tiene todos sus lados desiguales. En esta imagen podemos apreciar los tres triángulos según sus lados. Como les dije anteriormente, el triángulo equilátero tiene tres lados iguales, el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y el triángulo escaleno tiene sus tres lados desiguales. También se pueden clasificar según sus ángulos. Pueden ser triángulo rectángulo, triángulo acutángulo o triángulo obtusángulo. ¿Qué es el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto de 90 grados, como podemos observar. El triángulo acutángulo es el que tiene los tres ángulos agudos, o sea que miden menos de 90 grados, como podemos observar. Los triángulos obtusángulos son los que tienen un ángulo obtuso mayor de 90 grados. En este caso sería el de este costado, que tiene un ángulo de 135 grados. Además, cabe recordar que la suma de los ángulos inferiores de un triángulo siempre es de 180 grados, que un triángulo no puede tener más de un ángulo recto
u obtuso, y que cualquier lado de un triángulo siempre es menor a la suma de los otros dos lados, pero mayor que su diferencia. Bueno, compañeros, aquí les quiero compartir dónde hice la investigación para mi exposición. Espero que haya sido de su agrado, que esos apuntes les sean muy útiles y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención. Feliz resto de tarde, que estén muy bien. Hasta luego.